Bueno, antes de arrancar, mientras ustedes se van nombrando, así como les dijo Fede, para poder organizar los grupos, ¿se dieron cuenta si que hicimos como un cambio en el EVA? Más que todo como que se hizo una organización de lo que de lo que se estaba presentando. Primero que teníamos es la dinámica de trabajo, que es exactamente lo mismo que teníamos, y lo que sigue, bueno, son las clases grabadas, pero lo que me interesa es ver ahora la evaluación, que muchos estuvieron preguntando de cómo era que se iba a hacer. Entonces, la evaluación consiste en tres partes con puntaje, sumados a un marco general de trabajo que también será tenido en cuenta. Entonces, el parcial va a tener unos 30 puntos. Se realizará en línea, va a ser individual, en horario de clase y la fecha todavía está por confirmar. El cuestionario va a estar disponible en EVA y estará abierto durante 1 hora y media. Después de eso, después de que termine la parte como el interactivo, que va a ser algo muy parecido al interactivo, al que ya hemos solucionado en otras ocasiones, deberán adjuntar de alguna forma, ya sea en PDF, captura, como sea, las justificaciones de las respuestas que marcar. Otra de las cosas que se va a tener en cuenta va a ser el trabajo grupal, que equivale a 18 puntos. Las actividades en clase entregables, que equivalen a 12 puntos. También vamos a tomar en cuenta el control de asistencia a las clases y el puntaje mínimo para aprobación es de 50%. Vamos a arrancar este interactivo que tienen, pero lo vamos a hacer en grupo. Bien, así que son 9 equipos, ¿verdad? Son 9 equipos. ¿Alguna puede, porfa, compartir La pantalla. la pantalla para saber cómo están haciendo, qué están haciendo? Sí, ahora voy. Se ve. Sí, yo lo veo. Ah, estábamos haciendo estos. Ya estábamos por terminar, era el 4 el que faltaba. ¿Tienen alguna pregunta? Yo de la primera, en realidad. O sea, si no sabe GeoGebra, ¿cómo me doy cuenta de que es esa la respuesta? Dale página anterior para saber de qué me estás hablando, porfa. Sé que es un paraboloide por la forma de la ecuación. O sea, recordemos primero cómo es la ecuación del elipsoide, ¿sí? Nosotros sabíamos que era z sobre c igual a x a la 2 sobre a la 2 más y a la 2 sobre b a la 2, ¿sí? Esa es la ecuación general del paraboloide. Y nosotros lo tenemos escrito como x menos y a la 2. Entonces lo que en realidad nos conviene es pasar ese y a la 2 que tenemos al otro lado para que nos quede positivo. Entonces nos queda z a la 2 sobre 4 más y a la 2 igual a x. Bien. Entonces ahí es donde te puedes dar cuenta sobre que el paraboloide de sección elíptica es paralelo al eje X, ¿sí? Porque cuando tú lo tienes Z igualado al resto, ya sabías que te quedaba un paraboloide paralelo al eje Z. Sí. Pero, claro, simplemente es pasar ese menos para el otro lado y te das cuenta que es un paraboloide paralelo al eje X. Ok. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Sí, Sí. lo entendí perfecto. Bien. Y lo de circular o elíptica, ¿cómo diferencia? Claro. Recuérdenme cómo es la ecuación de la circunferencia. Circunferencia, x Sí. a la 2 más y a la 2 es igual al radio. X a la 2 más y a la 2 A la 2. Ah, sí. y radio al cuadrado. ¿Y cómo es la de la elipse? X a la 2 sobre A a la 2, A la 2, sí. más Y a la 2 sobre B a la 2, igual a 1. Igual a 1. Y recuerden que nosotros habíamos dicho que si A y B eran iguales, era entonces porque era una circunferencia. Entonces así de simple se nota. Entonces, si por ejemplo tienen que estar X al lado sobre 5, ya eso es una elipse. O en el caso en que esté 5Y a la 2, eso es una elipse. Pero cuando estén solitas o cuando no estén divididas, eso es una circunferencia. ¿Me hice entender? No. Sí. Sí, está Dale, buenísimo. perfecto. Muchas gracias. Bueno, chao. Chao. Bueno, lo que tenían que hacer es en grupo este cuestionario de Eva y lo que hicimos fue primero poner en la primera pregunta la ecuación en GeoGebra para ver qué nos daba. Nos dio que era un paraboloide de sección elíptica paralelo a OX. Este es el elipse, la figura, tipo pusimos la ecuación, y este paralelo sería el eje X. Y ahora estamos haciendo la segunda. Sí, la estoy haciendo, pero... A ver, compartí pantalla porque yo... lo que dijimos hacer era sustituir y
por k primero. Y eso nos quedaría x sobre 4 a la 2 sobre Sí. 9 más z a la 2 es igual a 1. Sí, que yo ese k a la 2 sobre 9 lo pasé para el otro lado. No sé si está bien. Está bien. Sí, está bien. Y en verdad, bueno, creo que en verdad no elipse si lo paso para el otro Pues te va lado. a quedar 1 menos k Sí, cuadrado sobre 9. sí, sí. Sí, claro, te queda x al cuadrado y z al cuadrado y este Y nosotros igualamos eso 1 menos k a la 2 sobre 9 a 1, no tenemos un elipse. O podemos hacer el signo de 1 menos k a la 2 sobre 9. Sí, yo estaba intentando hacer el signo, pero ¿No te quedó k a la 2? 1 menos k al cuadrado sobre 9 lo igualaron a. sí. Claro, para hacerle el signo. Lo que no entiendo es para qué. Sí, pero Hacemos eso para ver que, o sea, cuando k es la raíz. Eso nos va a dar dos raíces, porque k está a la 2, ¿no? Entonces, entre esas dos claro, raíces sí. Lo que entendía era por qué lo igualaban a 0, pero es para hacerle el signo. Ahí va. Y después, ¿cómo seguiría? Para sacar la raíz. Podría sacar los signos de menos en Bien, verdad ya porque los dos tienen signo de menos, o sea. Y me quedaría acá igual raíz cuadrada de 9, ahí va. que sería k igual más 3. Bien, y con eso haces los signos. sí. Las raíces son menos 3 y Sí. 3. Menos 3 y 3. Sí, bien. Más me quedo. Si el signo no sería menos más menos, porque es menos k a la 2 sobre 9. O sea, es negativo. Ah, sí, es verdad. Sería menos más menos. Claro, sí. Yo lo hice al signo tipo fijándome en otra ecuación psiquiatra, si tenés razón. Sí, Menos lo negativo es la cocaína. Bien. Entonces, sabemos que en menos 3 y en 3 es 0, o sea, porque como son las raíces, entonces nos quedaría la ecuación en menos 3 y en 3, x a la 2 sobre 4 más z a la 2 es igual a 0. Sobre 4. Cuando Sí. k vale 3 o menos 3. O sea, Acá está entre menos 3 y 3. claro, sí. Bueno, Que nos está pasando desde el trabajo anterior, que nos cuesta pila visualizar cuando tenemos uno de los factores que no está elevado, ¿no? Nosotros llegamos a la conclusión al final que tenía que ser un elipsoide de semiejes 1, 1 y 2. Porque descartamos los otros tres más o menos por lo que creíamos, pero nos cuesta pila visualizar cuando nos falta uno elevado. No, pero mira, si vos te acordás de la fórmula, la canónica del elipsoide, siempre es x cuadrado sobre a cuadrado, más y cuadrado sobre b cuadrado, más z cuadrado sobre c cuadrado igual 1, ¿no? Sí. O sea, las tres letras están elevadas al cuadrado en el elipsoide. Por eso, no podría ser. Ahí tenés una letra de que no está elevada, que es la x. Está, por eso. Pero después, por ejemplo, en el paraboloide también te pasa que todos están elevados al cuadrado. No, el paraboloide hay una letra que no está elevada siempre. Hay una, claro, que va a ser el 0 Exacto. para el corte del eje. Dale. ¿Está? Hay una letra de las tres que no va a estar elevada, si no, no se genera el paraboloide, se genera un elipsoide. Dale, gracias. Paraboloide de sección elíptica de eje paralelo a OX. Sí. Pará. Pero entonces no sería elíptico paralelo a circular. Sí, y para mí tiene que ser elíptica porque vos tenés un semieje que va a ser radio de 4 y el otro, el de i cuadrado, va a ser un radio diferente, así que tendría que ser elíptica. Y el x Sí. 0. Entonces, al vos tener 4 y 1, los semiejes serían distintos, o sea, tendrías dos semiejes distintos, por lo tanto no puede ser circular, tiene que ser elíptica. Claro. Claro, entonces no es circular, porque si fuera circular tendría los mismos ejes. O sea que tiene que ser una sección elíptica paralela a OX. Vos acá tenés 2, 3 y 1, serían el A, B y el C. Hay que hacer K igual I, ¿no? Y llevarlo a 0. Bueno, tenemos esto. Que claramente es una parábola, un paraboloide.
Está Y yo... descartado. Es Ah, eso ¿es mismo, una elipse o, sección o un elipse. círculo? Fíjate que No, es una queda. elipse. Paralelo Queda a elipse. o X. Es la A, creo. O sea, te queda un paraboloide porque es la forma que tiene el cosito rojo, ¿no? ¿Eso estamos de acuerdo? Sí, No es un elipsoide. eso sí. Está. Sí. Y después, cuando dice sección elíptica o sección circular, suponemos que es porque te queda el corte este, te queda una elipse o un círculo. Y nos quedó elipse. La trazante, ¿no es? ¿Qué? La trazante. Las trazantes son todas elipses. Sí, Sí, las eso. trazas en el eje X. Porque si lo cortas en el otro no te queda una Ahí va. elipse. Y es Ah. paraboloide porque tiende a infinito. Sí, porque si fuera elipsoide como que se volvería a cerrar, ¿no? Exacto. Y si quieres por la ecuación también. Haces cortes en el eje X, te van a quedar elipses. Pero si vos le haces cortes en el eje Z, te van a quedar unas parábolas ahí. Los cortes en el plano Y, igual K. O sea, en cualquier corte en el plano Y. El plano I es el rojo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Digo, el verde. Verde. El eje I. Van a quedar elipses, seguro. Estoy buscando para... No había que si Tenés- poníamos intersecta y veíamos... Sí, pero tenés que poner el otro plano. Tenés que poner I igual un valor, I igual a algo, para que te aparezca un plano en I. Y después intersectás el elipsoide este Sí. con el plano. Por ejemplo, algo así y que se vaya desplazando eso. Por ejemplo, sí. Sí. Entonces van a quedar elipses, pero solo van a existir estas elipses entre ese punto y el de atrás. Acá hay un 3, ¿verdad? Tipo, donde terminan. Sí, un 3. Elipses cuando K, o sea, el plano en I, cuando esté entre -3 y +3. Cortes en este sentido. Y van a haber tantos cortes que sean posibles mientras estén entre este y este. Y este número es 3 y este número es +3. Entonces solamente van a existir valores para que eso exista si K es hasta -3 y +3. Claro, sí, ya entendí. Estamos en el 3. Sí. Al cortar el paraboloide de ecuación no sé qué con el plano Z igual 0, se obtiene una circunferencia. ¿Estamos de acuerdo que es la B? Sí, es la B. Queda una circunferencia del centro en el origen y radio 3. Bien. Todo lo vieron, todo entendieron. Entonces sí es una circunferencia. Claro, visto desde el plano Z, sí, vendría a ser todas circunferencias. ¿Es la B o la D? Claro, por eso Yo no había estaba... razonado esto. Si multiplicaba el 3 que está dentro de la raíz cuadrada por un Pero número son... más... ¿Qué? No. Pensé que eran iguales la B y la D. Pero no. No, lo que cambia es que la K sea mayor a 3 o menor que 3. Pero solamente puede ser... déjame pensar. Porque si lo multiplicas el 3 por un número mayor que 3, por ejemplo, 3 por 2, 6, y 9 menos... no te puede dar negativo. No te puede dar negativo lo que está dentro de la raíz cuadrada. Exacto. Claro. O sea que acá no puede ser mayor que 3, porque Tiene que si no ser te da menor. 9 y 9 es 0. Claro. Es la D entonces. Con la actividad que acabamos de hacer, terminamos o prácticamente cerramos las cuádricas. Antes de mirar otras superficies, necesitamos repasar un poco de las funciones trigonométricas. Un ángulo, de manera más sencilla de ver, una figura geométrica que está determinada por dos planos o por dos rectas que cortan entre sí. Entonces, el punto donde se cortan, el puntico este se llama vértice y los otros dos son los lados. La apertura que se está generando ahí es el ángulo. Hay dos formas de medir los ángulos, de sentido horario o antihorario. Cuando estamos hablando de los ángulos positivos, es cuando vamos en sentido antihorario, que sería desde el lado inicial, que sería este de acá, el que se encuentra en sentido horizontal,
y va hacia el otro lado que es como oblicuo. Unos ángulos que son importantes, que son el ángulo recto, el agudo, el obtuso y el llano. Entonces, recordemos que el ángulo agudo es el que está entre 0 y 90, el recto siempre va a ser el que mide 90, el obtuso el que mide más de 90, el llano, que es el que queda de forma horizontal, que es el que mide 180, y bueno, el ángulo completo que es de 360 grados. Para hablar de ángulos y para entendernos todos, lo que hacemos es determinar de qué maneras vamos a medir esos ángulos. Y el sistema radial, en este sistema, si le damos una vuelta completa, o sea, si hacemos todo el de 360, tenemos 2pi radianes. Y bueno, la forma en que se denotan esos 2pi radianes es o 2pi o 2pi rad. Usualmente se escribe nada más como 2pi. Y eso lo tenemos aquí abajo. Pero ¿de dónde viene la idea del radián? El radián representa el ángulo central de una circunferencia y abarca un arco, cuya longitud es igual a la del radio. Entonces, esto de acá, esta lineecita roja, equivale a lo mismo que mide esta longitud de acá, que es el radio. Si se dan cuenta, el radio de acá es una recta, que si lo que yo hago es ponerlo sobre la circunferencia, me queda como este arquito, ¿sí? Y este arquito de acá mide lo mismo que el radio, y a eso nos hacemos referencia con la medida del radián. Miremos ahora un poco de los triángulos. ¿Qué es un triángulo? Eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero es una figura geométrica. Es un polígono compuesto por 3 lados. Se obtiene a partir de la unión de 3 rectas que se intersectan en 3 puntos desalineados, o sea, A, B y C. Cada uno de esos puntos que acabé de nombrar se llaman vértices. Los segmentos de recta que unen A y B, B y C A, son los lados. Pero como nosotros ya acabamos de definir que era un ángulo, sabemos que entre B, A y C se puede formar un ángulo. Entonces a esos ángulos usualmente los llamamos como alfa, beta, gamma, utilizamos el alfabeto griego. Y estos ángulos de aquí se les llaman ángulos interiores. Hay más cosas que hay que revisar de los triángulos, pero por ahora nos basta eso. Los ángulos se clasifican de 2 formas, ¿no? Según sus ángulos o según sus lados. Según sus ángulos los podemos clasificar como oblicuos, que podrían ser acutángulos, obtusángulos o el ángulo recto. El ángulo recto, ¿cuál es el que se obtiene y el que más nos interesa? Es cuando su ángulo, uno de sus ángulos mide 90, y es este de acá. ¿Por qué hay que revisar todo esto? Porque lo que vamos a ver, las relaciones trigonométricas, tiene que ver con los ángulos y con los triángulos. Una primera manera de definir las funciones trigonométricas es a partir del triángulo rectángulo, que es el que sabemos que tiene un ángulo recto como uno de sus ángulos interiores, y en este caso los lados que forman el ángulo recto los llamamos catetos. Los ángulos que forman el ángulo recto, que en este caso son estos dos, pues los llamamos cateto opuesto y cateto adyacente. Y el último, que no forma el ángulo recto, lo llamamos hipotenusa. Sabiendo esto, nosotros podemos definir las razones trigonométricas. Entonces, las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, y se definen como el seno de alfa, o sea, este de acá, va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, perdón. ¿Sí? Si lo miramos en este ángulo, en este triángulo, sería el cateto opuesto, que sería B, sobre E. Ahora, el coseno de alfa, con este mismo triángulo de acá, sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y en este triángulo, mirándolo, sería A sobre R. Y por último, la tangente es el seno sobre el coseno. Pero el seno y el coseno están definidos por el cateto opuesto y la hipotenusa, y por el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, si nosotros operamos esto, o sea, nos queda una división, y aplicando la ley de la oreja, nos queda cateto por hipotenusa, ¿sí? El cateto opuesto por la hipotenusa, eso sobre cateto adyacente por la hipotenusa. Entonces, se nos cancelan las hipotenusas y nos queda cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, de ahí que nos queda B sobre A. Ahora, estos serían las razones trigonométricas, pero tenemos las razones recíprocas, que son las que serían cosecante, secante y cotangente, que simplemente es como invertir la fracción. Entonces, si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa,
el cosecante sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Si el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la tangente, que era seno sobre coseno, que ya sabemos que es en realidad B sobre A, en este caso, que B era el cateto opuesto y al cateto adyacente, entonces el cotangente sería al revés. Sería A sobre B, que sería el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Esto es un breve repaso. ¿Por qué? Porque a partir de aquí vamos a definir las funciones trigonométricas. El valor de las funciones trigonométricas depende es del ángulo. ¿Sí ven? Seno de alfa, alfa es un ángulo. Coseno de beta, beta es un ángulo. Entonces, depende es únicamente del ángulo y no nos interesa el tamaño que tenga el triángulo. Por lo tanto, podemos deshacernos de la idea del triángulo y del triángulo rectángulo y extender esto a todos los ángulos y no justamente a ángulos menores de 180 grados. Para poder hacer eso, lo que hacemos es hablar de la circunferencia trigonométrica o la circunferencia unitaria. ¿Por qué se llama circunferencia trigonométrica o unitaria? Porque su radio es 1. El centro de la circunferencia coincide con el origen del sistema de coordenadas. El plano cartesiano, que es el plano XY, se divide en 4 cuadrantes. En el primer cuadrante teníamos que tanto X como Y eran positivos, que es este. En el segundo cuadrante, X, o sea, estos de acá, son menores a 0, pero Y es positivo. En el tercer cuadrante, X y Y son negativos, y en el cuarto cuadrante, X es positivo y Y es negativo. ¿Esto para qué nos sirve? Si trabajamos en el sentido antihorario, ¿cómo serán los ángulos? Si un ángulo pertenece al primer cuadrante, este va a estar entre 0 y pi medios. Si está en el primer cuadrante, está entre 0 y pi medios. Si está en el segundo cuadrante, va a estar entre pi medios y vamos entonces a calcular el valor de las funciones trigonométricas en la circunferencia, ¿bien? Y lo vamos a hacer con GeoGebra. Esto está subido en el EO, pero me parece que va a ser un poco más sencillo. Sí. Vamos a definir un círculo. Este es el círculo trigonométrico o el círculo unidad, porque el radio es 1. Habíamos dicho que se llamaba así porque de aquí a acá, eso era el radio que si se dan cuenta que dice que de A a B vale 1. Entonces vamos a utilizar este círculo que si trazamos una línea o un segmento hasta el eje horizontal y de aquí a acá, tenemos un triángulo que ¿qué tipo de triángulo es? Rectángulo. Un triángulo rectángulo, ¿sí? Nos está formando un ángulo recto. Este círculo trigonométrico nos sirve para marcar las distintas funciones trigonométricas. Veamos cómo funciona entonces todo esto. El radio que forma el triángulo rectángulo con el eje X corta con esta circunferencia en el punto B, ¿sí? Entonces tenemos un triángulo y a esto de aquí, o sea, el ángulo que vamos a manejar es el que está formado por el ángulo, por A. Y ese ángulo alfa, que es el que vamos a poner acá, recordemos que el seno de alfa, ¿qué era? Opuesto dividido hipotenusa, ¿no es? Eso. El seno de alfa, lo voy a escribir así, no importa que no lo reconozca, era igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero, ¿a cuánto equivale la hipotenusa? Al lado a 1. Al radio. Al radio. ¿Y cuánto es el radio? 1. 1. Entonces yo puedo directamente escribir 1, ¿ven? Pero cateto opuesto sobre 1 es lo mismo que escribir Cateto opuesto. Cateto opuesto. Entonces, si nos damos cuenta, cateto opuesto vendría siendo CB. Y este CB es esta distancia de acá, que es lo que equivale a el eje Y. Entonces yo puedo escribir cateto opuesto o igualarlo a ¿quién? Ahí. ¿Sí está claro eso? Pero sería el I de B. O sea, el I del punto B. Sí, sería el I del punto B. Pero sería, en términos generales, sería I. ¿Sí me hago entender? O sea, va a ser la coordenada con respecto al eje Y. ¿Sí me hago entender? Sí. Lo mismo va a pasar ahora con el coseno. Que el coseno, ¿cómo lo teníamos definido? Como el adyacente dividido la hipotenusa. Entonces, teníamos que ir al cateto adyacente dividido la hipotenusa. ¿Pero cuánto equivale la hipotenusa? 1. O sea, es lo mismo que... Exacto, adyacente. entonces me queda cateto adyacente. ¿Y cuál es el cateto adyacente con respecto a alfa? La coordenada.
Exacto, la coordenada en el eje X. Entonces tenemos, por un lado, que seno de alfa equivale a y coseno de alfa equivale a X. Vamos entonces a construir la función. Alfa, que es el ángulo, coseno de alfa, o bueno, seno de alfa y coseno de alfa. Y vamos a tomar, son los ángulos notables. Entonces los ángulos notables son cuando el ángulo es nulo, que equivale a ¿cuántos radianes? A 0. Entonces sería cuando se vale 0. El ángulo recto, que ¿cuánto equivaldría? A medio pi. A pi, sí, exacto, a pi medios. Pi medios rad, que son de radianes. Al ángulo llano, que equivale A pi. Pi, exacto. Podemos tener otro que no sabría cómo llamarlo, que es el de 3 medios. Cuartos. 3 medios pi, ¿sí? Y el último, que sería el ángulo completo, ¿cuánto sería? 2pi. 2 pi. Perfecto. ¿Qué pasa cuando estamos mirando con respecto a seno? Que recuerdan que seno de alfa habíamos dicho que era ahí. Entonces, si es con respecto a y estamos parados en la circunferencia unitaria, que era la que estábamos mirando ahorita, ¿cuánto vale? 0. 0. Y con respecto a coseno de alfa, que habíamos dicho que ¿cuánto valía? X. X. Entonces, en X, ¿cuánto vale? 1. 1. Porque coincide justamente con el radio. Cuando estamos en pi medios. Con respecto a y, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto sería el seno de alfa? 1. Y coseno de alfa, ¿cuánto valdría? 0. 0. Si vale pi, o sea que estamos en media vuelta, o sea que está en sentido horizontal, ¿cuánto vale seno de alfa? 0. 0. ¿Y cuánto vale coseno de alfa? Menos 1. Menos 1. Perfecto. Ahora 3pi. Que 3pi vendría siendo cuando está abajo. ¿Sí? ¿Cuánto sería? Menos 1. Menos 1. ¿Y cuánto sería el coseno? 0. 0. Y entonces el ángulo completo, ¿cuánto sería seno de alfa? 0. 0 otra vez, y el coseno volvería a ser 1. Entonces, de hecho, si miramos ahora 5 pi medios, entonces, nosotros veníamos hasta acá, teníamos 2 pi. Ahora yo les estoy haciendo 5 pi medios. 5 pi medios sería hacer la vuelta hasta acá y movernos hasta acá. ¿Cuánto valdría entonces seno de alfa? 1 y 0. Exacto. 1 y el coseno de alfa sería 0. Entonces, si esto quedó claro, entonces vamos a graficar, por ejemplo, seno de alfa. Seno de 0 es 0. Seno de pi medios, habíamos dicho que ¿cuánto valía? 1. 1. Entonces esto es 1 seno de 1. Seno de pi, perdón. ¿Cuánto valía? Hemos dicho que valía seno de pi. 0. Entonces, esta gráfica se corresponde con lo que acabamos de hacer. ¿Sí se dieron cuenta? Cuando estábamos parados en 3 pi medios, valía menos 1. Y cuando volvíamos y hacíamos toda la vuelta, valía 0 otra vez. ¿Sí? Esa es con la función c, que se corresponde con la tablita que acabamos de hacer. Y ahora lo mismo ocurre con la coseno. Entonces, habíamos dicho que valía 1 cuando estábamos en el ángulo nulo. Si lo movíamos a 2pi, perdón, a pi medios, valía 0. Si lo movíamos a pi, que era cuando dábamos media vuelta en la circunferencia, nos queda menos. Con esto que quedó claro de dónde salen las ideas de las funciones trigonométricas, vamos a trabajarlas, pero vamos a mirar cómo se ven en 3 dimensiones. Es ver, por ejemplo, cómo se estarán viendo las funciones z, ¿sí? Que la podemos escribir también como f de xy, igual a seno de x por y. Miremos nada más cómo sería seno de x. Esta sería seno de x vista en 3 dimensiones. Si la multiplico por y,
me queda esta figura medio rara. Entonces vamos a empezar a jugar con todas estas figuras, claro, de donde venía la idea de seno, coseno, y vamos a repetir la idea que ya teníamos de cortar la figura, la superficie, con los planos, ya sea con los planos coordenados o con cualquier otro plano, ¿sí? Le vamos a hacer las trazas a estas superficies. Entonces, por ahora, les dejo para que suban todos los materiales, el repartido que les había quedado, y quienes no lograron terminar la actividad, que la terminen. No sé si tengan alguna duda. ¿Hasta cuándo quedaría para poder subir? Lo habilito hasta el miércoles. Sí, yo tengo una duda, pero no es del ejercicio ni nada. Era de esto que me dijiste que tenía que ingresar como el grupo en EVA. ¿Dónde es bien que lo tengo que ingresar? Ya te digo, ya te muestro. ¿También vas a? Si puedes compartir Sí, eso es lo que pantalla. estoy tratando de hacer. Acá, el muro del curso. Sí. Acá, grupos noche 27-4. Ahí era donde les había pedido el favor de que escribieran los grupos. Ahí es simplemente hacer un comentario. Dale, gracias. Yo tengo una duda porque mi grupo, en verdad, yo y una más, no sé, anoto solo esos dos nombres. Sí, solamente las dos personas que están trabajando. Está genial, dale, gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda que tengan con respecto a los ejercicios? ¿Con respecto a lo de hoy? Bueno, entonces nos estamos viendo la otra semana, ¿vale? Chao, gracias. Bueno, muy bien.